Los programas de estudio para educación básica, que son los que entrarán en operación en los próximos días, y los libros de texto gratuitos para la educación básica. Nosotros hemos estado participando de distintas maneras en esas tres etapas, en términos de la revisión académica, ¿verdad? Pero también, además de la revisión académica, hemos estado trabajando en el intercambio con docentes e investigadores que formaron parte de los equipos de innovadores que produjeron tanto los planes y programas de estudio como los libros de texto gratuito y que de alguna manera son quienes han tenido en sus manos el diseño total de los materiales, contando con el apoyo de la comunidad de humanidades, ciencias y tecnologías, que está aglutinada desde hace muchos años en términos de trabajos de investigación en torno al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Quiénes participaron en esto? Participaron docentes, que son realmente los innovadores, participaron normalistas desde distintos campos, toda la comunidad científica, todos los investigadores que están integrados de alguna manera en el CONACYT y que quisieron participar voluntariamente, y distintos coordinadores de proyectos y programas desde la Secretaría de Educación Pública. Este equipo tuvo como elemento central organizarse para colaborar en términos de que tanto los programas como los libros de texto gratuito tuvieran todos aquellos elementos que se consideran indispensables para que queden validados los conocimientos que ahí se están transmitiendo, que ahí se están referenciando. Se trata del rigor científico y humanístico necesario para que los libros tengan consistencia en términos de los postulados y los hallazgos de la ciencia. Se trata también de algo que es muy importante en esta nueva forma de asumir la formación de los niños, niñas y adolescentes, que es el romper con estructuras disciplinares y pasar a la interdisciplina, pero también a la transdisciplina. Esto fue muy importante. Y se trata también de la pertinencia. Cuando hablamos de la pertinencia, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la enorme diversidad lingüística, cultural y social que comprende, que está expresada en las distintas poblaciones y formas de vida de la nación mexicana. Entonces, con ellos estuvimos durante 6 meses en la última etapa, la de los libros de texto, pero un poco antes en los programas de estudio y un poco antes cuando se estaba diseñando el plan de estudio, trabajando un diálogo muy intensivo que implicó la participación de 175 especialistas, todos ellos lo hicieron de manera voluntaria, y estos especialistas provienen de 31 campos de conocimiento diferentes, algunos de ellos disciplinares, que son los más conocidos, como la pedagogía o las matemáticas o todavía las ciencias de la educación, podemos decir que están entre ellos, pero otros que abordan aspectos como cuestiones sobre vida marina, agroecología, desarrollo de proyectos comunitarios, etcétera. Salud, muy importante, participaron muchos especialistas en salud, para lograr revisar, pero también intercambiar con las comunidades de innovadores, que en este caso fueron los docentes, todos los trabajos que necesitaba una revisión sistemática muy acuciosa de los materiales educativos, de los programas y de la propuesta curricular. Este diálogo de saberes abarcó 2 modalidades, una de interacción fundamentalmente a través de relaciones de discusión, como sucede en cualquier revisión que se trabaja, pero también hubo una revisión sistemática en términos de material por material personalizado. Todos fueron revisados.
La siguiente, por favor. Centralmente, para este esfuerzo que es inédito, nunca nuestra comunidad científica voluntariamente se había sentado a platicar con quienes reciben la tarea de educar a los niños, niñas y adolescentes. Siempre pensábamos que era necesario algo así como que la ciencia y el saber científico que tienen que aprender los estudiantes bajara desde las alturas y se simplificara para que los mortales que no nos dedicamos a eso lo pudiéramos comprender. Bueno, cambió radicalmente esta propuesta. En este momento estamos tomando como punto de partida fundamentalmente la tarea que hace quien tiene en sus manos la formación de los niños y niñas y quien mejor comprende lo que ese niño o niña necesita en términos de su edad, su grado, sus condiciones socioeconómicas, el contexto en el que vive, etcétera. Los docentes son quienes en el día a día se ocupan de la educación de nuestros hijos y en mi caso de mis nietos, porque centralmente ellos son los que tienen un contacto cara a cara y directo con los niños. Entonces son los que mejor pueden saber qué es lo que necesita el niño y cómo comunicárselo, centralmente. Pero, por supuesto, nadie es especialista en todo lo que hay en este mundo. Se necesita el apoyo y por primera vez la comunidad científica respondió al llamado de trabajar voluntariamente y se sumó al esfuerzo. ¿Quiénes participaron? Participaron investigadores que forman parte de los proyectos nacionales de investigación de investigación e incidencia que están contenidos en la propuesta de los programas nacionales estratégicos. Todos los que están trabajando ya en esos proyectos estratégicos formaron parte de los revisores. Participaron elementos del Sistema Nacional de Investigadores, que todos ustedes seguramente saben que tiene como fortaleza el trabajo en términos de la investigación científica y técnica. Y participaron también profesores, profesionistas, maestros normalistas que están en proceso de formación, maestros y personas que están cursando estudios de posgrado y que por lo tanto están en ese proceso de formarse para el dominio de la ciencia, etcétera. Ahora bien, ¿qué nos guió en todo este proceso de trabajo? Estamos respondiendo como comunidad humanística y científica a un debate que durante muchos años ha ocupado los pasillos de muchos lugares cuando se discute lo educativo, que es ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve? ¿Desde dónde se puede educar a una persona y para qué se le debe educar? Y la respuesta que sistemáticamente comunidades, padres y madres de familia, autoridades de las pequeñas localidades donde esto se discute o personas que se acercan a los estudios básicos para tratar de encontrar una mejor formación para sus hijos, lo primero que nos piden es una educación integral que los guíe a aprender para la vida. Y yo quiero detenerme un poco en esta noción de aprender para la vida, porque detrás de la revisión estuvo dar cuenta de ese anhelo tan expresado a lo largo de tantos años y que por primera vez está siendo parte y está siendo eje para la revisión de lo que se está planteando en esta propuesta pedagógica que estamos a punto de comenzar a aplicar. ¿Qué es educar para la vida? Implica tomar como centro de la enseñanza el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes a partir de sus experiencias en la vida diaria. Tenemos que partir de lo que el niño es y sabe y de lo que ha aprendido en ese acucioso modelo de trabajo donde va apropiándose
tanto de los saberes comunitarios como de los saberes que le comparte su familia. El niño no llega en vacío. Si los niños llegaran sin saber hablar, nosotros no podríamos enseñarlos a leer y escribir, tendríamos un problema muy serio. Enseñar a hablar es tarea de las familias. El desarrollar las capacidades básicas de socialización es tarea de las familias. Entonces los niños ya llegan con todo un acervo valoral de conocimientos y simbólico, que es lo que fortalece su propia formación. El aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes depende siempre de considerar las situaciones cotidianas. Los niños y niñas en ese momento están pensando apenas en qué quieren ser de grandes. No están pensando en que ya yo de aquí en adelante voy a trabajar científicamente, etcétera. Dependen también esto de educar para la vida, de enlazar los conocimientos producidos en la vida cotidiana con los procesos de producción de conocimiento científico, es decir, de buscar un diálogo entre lo que la persona, el niño sabe, sus conocimientos y saberes, y el conocimiento que está siendo producido y que es patrimonio de la nación mexicana por la comunidad humanística y científica del país. En nuestras sociedades, estos aspectos implican el dominio de herramientas que permitan a los niños, niñas y adolescentes solucionar problemas e interrogantes que surgen en la vida diaria, porque allí es donde surge la inquietud de formarse como científico, y también interrogantes que tienen que ver con desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía para resolver problemas ahorita, pero también, y muy importante, a lo largo de su vida adulta. No se trata de que de pronto el niño memorice y sepa algo y tenga un concepto abstracto de algo y de pronto pues ya pasó el examen y ya lo olvidó, ya lo perdió en su cabeza. Responder a las interrogantes del niño cuando le planteamos un conocimiento donde nos dice qué, por qué, para qué voy a aprender eso. ¿Qué voy a aprender? ¿Por qué lo voy a aprender? ¿Y para qué? Esto exige que la vigilancia de los materiales, de los programas y de la propuesta pedagógica tenga que ver con dar significado a lo que se aprende en la escuela y en la familia a partir del conocimiento que ya poseen los niños, niñas y adolescentes. Pero también fomentar que las y los estudiantes, al realizar actividades escolares y al entrar en contacto con los materiales educativos, desarrollen los procesos y habilidades necesarias para aprender. Esto no lo vemos, esto no es susceptible de mostrarse en un examen, pero está allí cada vez que el niño contesta una pregunta o cada vez que se propone un proyecto o cada vez que inicia un proceso de innovación. En términos generales, el docente por su parte tiene que contribuir con la contextualización y se revisó muy cuidadosamente ese proceso de contextualización. La contextualización la entendemos como el puente entre los contenidos escolares y el día a día de las y los alumnos, buscando asociarlos a experiencias personales, sociales y culturales. No se trata de ejercitar la memoria, repito nuevamente, y tener un montón de conceptos en la cabeza que no sé para qué sirven. Nos hemos encontrado en el día a día con los estudiantes que logran aprenderse con mucho esfuerzo las tablas de multiplicar, pero que finalmente cuando la mamá les dice durante 4 días te voy a dar 8 pesos, ¿cuánto te voy a dar? No saben de qué les están hablando, porque la traducción de lo que memoricé a cómo lo uso en la vida diaria no es automática y eso hay que cuidarlo muchísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder estar formando al niño, la niña, el adolescente, de manera que pueda responder a las presiones, a los procesos y a las demandas que su vida ciudadana le implica. El contexto también abarca el espacio en el que se realizan sus actividades y ponen en juego las redes de significados en las que de por sí está inserto el niño, para reconocer y compartir con las personas en ese espacio lo que da sentido a las relaciones familiares y comunitarias que establecen. Todos los que trabajamos en educación sabemos que en muchas comunidades el niño pequeño, la niña, el adolescente que va a la secundaria son los letrados de la familia.
y son los que apoyan a la familia en la interpretación de comunicados, de cartas, en hacer recados, en hacer, etcétera, en todo eso que los adultos no pudieron desarrollar adecuadamente a lo largo de la vida. Pero eso solamente sucede cuando el niño y la niña le encuentra sentido a lo que ya aprendió. Entonces, para sintetizar y cerrar mi participación, les comento que estamos en una tarea un poco compleja en la cual los conocimientos pertenecen a campos conceptuales. Estos campos conceptuales son desarrollados por investigadores en nuestro país. Están las maestras y maestros que necesitan ese conocimiento para las propuestas didácticas y los materiales educativos, y la tarea a la que nos dimos intensivamente durante los 6 meses que trabajamos en la última etapa fue revisar todas esas propuestas, materiales educativos y establecer diálogos en 2 modalidades, tanto por escrito como presencialmente, con los docentes. Esa fue la participación del Programa Nacional de Educación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Muchas gracias. Gracias. Ángel Díaz Barriga, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes. Quisiera comentar el proyecto pedagógico de la transformación de la educación básica. Me estoy dirigiendo a estudiantes, a madres, a padres, a tutores, maestros, al público en general. ¿Por qué queremos transformar la escuela? Porque buscamos establecer una forma distinta en que sus hijos e hijas experimenten el aprendizaje. Aprender desde su realidad. Pienso que este es un leitmotiv que permanentemente están escuchando. El trabajo por proyectos tiene más de un siglo en el campo educativo. Se utiliza en muchas partes del mundo e incluso muchas escuelas mexicanas y muchos maestros en México ya trabajan por proyectos. Existen en este país, además, múltiples escuelas que trabajan desde enfoques activos, que no centrados en el trabajo del docente, donde son los alumnos los que están realizando la labor que ellos llevan adelante. En la siguiente, por favor. Construimos un plan de estudios diferente y queda claro que es un plan de estudios distinto a todos los que habían existido previamente en el país. Tiene integración entre plan de estudios, entre campos formativos, pero también integración entre plan, programas, codiseño desde una perspectiva didáctica. Reconoce al docente como un profesional que toma decisiones y que a él le compete. Es el único que puede decir, con este grupo se puede trabajar de esta manera. Buscamos vincular la escuela con la comunidad y su territorio por una razón, porque el niño que va a la escuela de la Colonia del Valle aquí no tiene las condiciones igual que el niño que va a Iztapalapa. Solo para colocar Ciudad de México y no colocar la diversidad del territorio nacional. Respeta el derecho de niños, niñas y adolescentes de tener una educación para la vida. Es el proyecto, y yo pienso que esto es importante, es el proyecto probablemente más discutido en los últimos años. Todo cambio genera controversias y en eso estamos claros. Hay una controversia que este cambio provoca, pero lo que tenemos que tener en cuenta es no perder de vista que nuestro objetivo es crear condiciones y condiciones diferentes para el aprendizaje de los niños y las niñas de este país. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios didácticos? Los principios didácticos que construyen esto es: los alumnos y todos aprendemos a través de múltiples interacciones. Interacciones entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, porque también hay un aprendizaje entre iguales, y entre estudiantes, contenidos y problemas de la realidad. Todo aprendizaje requiere esfuerzo, o sea, no se aprende estando sentado nada más admirando el mundo, no.
requiere un esfuerzo, lo que no significa que los maestros tengamos que crearles dificultades extra al alumno, pero también junto con el esfuerzo se requiere obtener una satisfacción personal y colectiva, de decir, avancé, aunque sea avancé un paso, pero avancé. Los estudiantes necesitan experimentar el éxito. Este es un tema muy importante en el debate pedagógico y que me parece que no hemos tomado conciencia suficientemente los maestros. Nos es más fácil utilizar el color rojo y decir, está mal, está mal, está mal, que decirle al estudiante, a ver, esto es lo que estás desarrollando, me parece que avanzaste y me parece que puedes mejorar. Si un niño le dices o niña, le dices, tú puedes mejorar, está en mejores condiciones de seguir trabajando, que si a un niño le dices, todo lo que haces está mal hecho, lo desalientas. La siguiente, por favor. ¿Qué aprenderán los niños, niñas y adolescentes en este proyecto pedagógico? Aprenderán desde ejes articuladores y campos formativos, no desde disciplinas. Esto probablemente es lo que ha creado un poquito mayor discusión o mayor atención, si ustedes gustan. Los conocimientos disciplinarios, esto es, matemáticas, español, ciencias, etcétera, se aprenderán, pero se aprenderán de una forma más significativa, se aprenderán de una manera diferente, porque estamos buscando que surjan de lo que se trabaje de lo que vive el alumno. El trabajo por proyectos muestra que a través de un problema se pueden integrar saberes comunitarios personales con conocimientos disciplinares. Y aquí es muy importante tener la distinción entre saberes comunitarios y conocimientos disciplinares. En ese encuentro, que en ocasiones puede ser también desencuentro, en ese encuentro-desencuentro es donde el estudiante va a tener la posibilidad de aprender. Entonces, la clave está en que logremos, ese es como el reto mayor que tenemos, que logremos no hacerle una pregunta al alumno, porque de esto estamos acostumbrados a preguntarle, no hacer la pregunta, sino lograr que niño, niña, adolescente construyan la interrogante que marque el proyecto, porque en el momento en que ellos tengan la interrogante, van a surgir las siguientes preguntas, ¿por qué es este fenómeno? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo puedo documentar? Etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Es un proyecto basado en una perspectiva pedagógico-didáctica. La función del docente seguirá siendo guiar, orientar y, en su caso, ¿por qué no decirlo también? Transmitir información. O sea, la función del docente seguirá siendo la misma, pero reconociendo que un estudiante llega al salón de clase con conocimientos, que es necesario explorar esos conocimientos y a partir de ellos ir ayudándolos a desarrollar otras aproximaciones. Se aprende para la vida, para relacionar lo aprendido con múltiples situaciones, no con un solo, no como ¿en qué año nació fulano de tal? Y contestan en coro, no con una situación. En diversos espacios de la realidad, o sea, se aprende en la escuela, camino a la escuela, en la casa, frente a un televisor, etcétera. Desde una perspectiva individual, pero también colectiva. La siguiente, por favor. Hay múltiples experiencias de trabajo por proyectos. Tengamos algo muy claro, nuestro pensamiento siempre está articulado, no trabajamos, nuestro pensamiento no opera como si fueran segmentos de disciplinas. Hay proyectos muy exitosos, nuestro pensamiento es muy holístico. Cuando vamos al mercado no separamos partes y no decimos ahora uso el lenguaje, ahora uso las matemáticas, ahora uso las ciencias. Todo lo integramos. Hay un proyecto, por ejemplo, aquí que cocinar hot cakes, no importaría, pero involucra ciencias por nutrientes, harina, leche, huevo, involucra matemáticas por porciones, medidas, unidades, pesos,
volúmenes y también conversiones. Hay el proyecto del huerto escolar, que parte de alguna manera de qué tipo de cultivo, qué requerimientos de agua, de clima, etcétera. O sea, el proyecto demanda integrar, y el tema de dosificar la integración es tarea del docente. La siguiente. Una colega, y esto también lo digo y con toda claridad, porque todos nosotros siempre estamos aprendiendo de los demás. Una colega me dice, fíjate que no te has fijado en la revista latinoamericana de etnomatemática. Y en esta revista, por ejemplo, tomé 3 artículos: conocimiento indígena y la navegación de crecientes mareas del cambio climático y otros desafíos existenciales. En el resumen dice: las amenazas a la existencia de tierras, culturas y lenguajes, a través de 5 viñetas de casos situados, se estudian sus ubicaciones, su historia y sus costumbres. Y cuando nos dice a qué disciplinas, a qué palabras remite, es conocimiento indígena, conocimiento ecológico tradicional, cambio climático, etnografía, etnomatemáticas, viñetas, etcétera. La siguiente, por favor. Este es otro que me llamó mucho la atención. Mortaja del fardo mortuorio de Zimampán, Hidalgo. Este es hecho en México, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca? Que en esta mortaja que se encontró en Zimampán, el objetivo es analizar geometría plana, polígonos y ángulos, geometría transformacional. Se incluye reflexión sobre la lógica constructiva del textil, como la noción de medida, y identificar distintas tradiciones del tejido. Las palabras claves: matemáticas, textil prehispánico, simetría. Lo que quiero plantear es cómo todo este trabajo por proyectos es muy avanzado. Aproximaciones al estudio del teorema de Pitágoras con estudiantes de secundaria. Un proyecto también realizado en México muy interesante para aproximar a los alumnos, a los estudiantes en San Luis Potosí, a los estudiantes de secundaria, colocando nada más una lona dentro del salón de clase y ayudando a los estudiantes a que empiecen a medir ángulos. Lo que quiero marcar, lo que quiero señalar es: hay otras formas de aprender los contenidos a través de proyectos que no son necesariamente a partir de las materias. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tienen una presentación nada más de uno de los libros de secundaria. Lo siguiente. Pero, ¿qué es lo que hay que enfatizar? La transformación es una transformación de estructuras. Y esto lo presentó mi colega Ana Laura la semana pasada, lo presentó con otros elementos. Me permití, le pedí autorización para volverlo a trabajar, porque me parece que logró una síntesis muy interesante de lo que significa esto. El plan de estudios refleja el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana. Establece los contenidos que la SEP a nivel nacional formula y establece los planes de desarrollo del aprendizaje de qué tiene que lograr en cada etapa. Pero de esto que llamamos programa sintético, pasa a un trabajo del colegiado docente. Ocupa más espacio, porque de alguna forma implica, de alguna manera, el trabajo del codiseño curricular a partir de analizar esto y adecuarlo a las condiciones de su escuela, a su contexto, pensando en problemas significativos de la comunidad. Pero implica revisar los contenidos que están acá para hacer adecuaciones, incluso incluir algo que consideren relevante definiendo el proyecto escolar. De aquí pasa la planeación didáctica, donde es el docente el responsable de organizar esta tarea. Algo muy importante, es el docente que en esta organización didáctica define las herramientas. Las herramientas son herramientas, no son soluciones. Esto es, el que en un taller mecánico haya 15 desarmadores o 20 para
abrir estas tuercas, no significa que ya el taller mecánico resuelva los problemas. Entonces, aquí puede haber libros de proyectos de nuestros saberes, de múltiples lenguajes, los que existan en las bibliotecas, los que los alumnos puedan realizar a través de entrevista con la comunidad, etcétera. O sea, la planeación didáctica no cambia, la realiza el docente. El uso de estas herramientas es completamente diferente en cada caso. La siguiente, por favor. Entonces, queremos decirles, buscamos que sus hijos tengan conocimientos básicos para la vida, para su desarrollo y para resolver algunos problemas. Esperamos que expresen argumentos, que escuchen, que busquen diversas fuentes de información, que reconozcan que siempre se puede aprender y que esta es una tarea que dura toda la vida. Promovemos que el aprendizaje parta de la realidad que viven, que integren saberes y conocimientos en aproximaciones inter y multidisciplinarias. Y sobre todo, algo que es fundamental para nosotros, que disfruten la etapa de su vida escolar. Esto es, que vayan a la escuela con alegría, que vayan contentos. Gracias. Gracias. Maestro Juan Manuel, por favor. Muy buenas tardes. Soy el maestro Juan Manuel Tapia Díaz, orgulloso maestro michoacano. El día de hoy ya hemos escuchado bastante sobre toda la construcción de este proyecto educativo. Gracias a la maestra, al doctor, a la secretaria de Educación. En este caso, tenemos una propuesta de qué aprenden las niñas y los niños en este proyecto, en esta propuesta educativa. Ya más allá de campos formativos, ejes articuladores, las finalidades o especificidades, como docentes, maestras y maestros, padre de familia, niñas y niños, ¿qué es lo que pretendemos que se desarrolle al término de cada una de las fases y grados en la educación primaria, en la educación secundaria, en todo este sistema educativo nacional que es, como lo mencionan ya mis colegas, una educación para la vida? No es una educación que se quede plasmada, que se quede estática, sino es una educación que va a migrar de las aulas, de las escuelas, a la utilización en la vida real, en el entorno para transformarlo. Proseguimos, por favor. Dice, primero, tenemos que identificar varias preguntas que nos preguntamos con este nuevo modelo educativo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? El de los aprendizajes, en este caso, ¿qué van a aprender las niñas, los niños, los adolescentes con este nuevo modelo educativo? Desde mi perspectiva como docente, con congruencia con el proyecto educativo, las niñas van a aprender a leer, a escribir, a comprender y redactar, porque eso es una actividad natural, es una actividad social, que el niño desde el primer grado de primaria llega a la escuela y es capaz de desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades de lectura y escritura, como inferir títulos, leer imágenes entre líneas, poder relatar, argumentar, compartir con sus compañeros, poder modificar de forma verbal una historia, alguna imagen, y de esta manera construir la lectura, está construyéndola. Podríamos decir que el niño no lee y escribe de forma tradicional, pero está construyendo, está desarrollando su pensamiento, está desarrollando su creatividad, sus acciones. Al compartirlo con otros, esa es una escritura, esa es una lectura, porque lo socializa y después, conforme pasan los grados escolares, el niño adquiere la sintaxis, la gramática, la ortografía propia, para poder ahora manifestar de forma escrita esas ideas, esos pensamientos, esa escritura que lleva ya en su pensamiento, ya de una forma práctica, una forma gráfica en el papel, en medios digitales como las tecnologías en la computadora. Ahora bien, ¿qué van a aprender de matemáticas? Toda nuestra vida es relacionada con las matemáticas. Desde que respiro, los pasos que doy, desde que camino a mi escuela, todo es una interpretación matemática. Es por eso que este proyecto educativo maneja las matemáticas en una situación contextualizada. El niño, desde que parte de su casa a la escuela, está realizando matemáticas. Va contando las flores que se encuentran en el camino, también se encuentra una o dos personas que saluda, va contando las nubes en el cielo,
va también platicando con su mamá y de esa manera está desarrollando ciertas situaciones, ciertas habilidades matemáticas como la suma, la resta, la interpretación, el manejo del croquis de su casa a la escuela, y son habilidades matemáticas que se van a desarrollar ya no de forma fragmentada. Eso sí es necesario que entendamos. Ahora es de una forma integral, a través de proyectos didácticos, maestras, maestros, padre, familia, niñas y niños, se va a desarrollar para que de esa manera, también de una forma didáctica, lúdica y también divertida, puedan aprender todos estos contenidos que antes eran aislados, eran disciplinares y que a veces podemos referirnos a las matemáticas como aburridas o como una cuestión metódica. Ahora el niño pueda disfrutarlas, pueda vivirlas y decir: amo mi clase de matemáticas, amo este proyecto porque integra todos los conocimientos que voy a utilizar para la vida. Después tenemos los conocimientos de qué va a aprender sobre el cuerpo humano, la salud y la motricidad. Todos somos un ser humano que está formado por diferentes sistemas, por diferentes órganos, que está relacionado con nuestra salud, con nuestros hábitos alimenticios. Así que el niño y la niña va a aprender todo eso que está relacionado para que pueda cuidar su salud, para que pueda manifestarlo con otros, para que pueda compartirlo con su compañera, con su compañero, con su papá, con su mamá, con sus tíos, abuelos, con toda la comunidad. Y de esa manera pueda crear de manera integral. Posiblemente si hay un problema de obesidad, de mala alimentación, puedan crear soluciones creativas que se geste desde los niños, que los niños sean partícipes de la comunidad, identifiquen estas problemáticas y ellos puedan proponerlas, articulen un proyecto, por ejemplo, retomo el huerto escolar para mejorar la alimentación, o que también conozcan las medidas de la activación física, el deporte, para que también contribuyan a su salud. También tenemos a cuidar su medio ambiente. El niño es parte de una familia, es parte de una escuela, es parte de un estado o localidad, es parte de México. Así que tiene que reconocerla, tiene que respetarla, tiene libertades, tiene derechos, pero también responsabilidades con su medio ambiente. A través de los proyectos podemos también trabajar para que el niño reconozca que si no se hace algo oportuno, este medio ambiente que tenemos puede acabar. Tenemos también el de organizar la información. ¿Qué aprenden los niños? Los niños desde educación primaria, desde educación preescolar, todo su nivel, aprenden a organizar información en diferentes medidas. Desde que les decimos cuántas pelotas hay en el patio escolar, el niño empieza a organizar información. Tal vez no la pueda demostrar gráficamente, pero ya la está estructurando. Está diciendo, hay 4 o 5 pelotas y él está organizando. Ahora, ¿de cuántos colores hay? Está creando una tabla estadística, una comparación. Ahora, por favor, vamos a compararla. Si tienes 3 compañeritos, ¿de cuántas pelotas les va a tocar? Está organizando, está también aquí vinculando las matemáticas, está de alguna manera estructurando por medio oral un contenido, un desarrollo, para después también poderlo migrar a una cuestión ya escrita, una cuestión digital con las tecnologías de la información y la comunicación. También una fundamental parte es el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo es lo más importante que este proyecto educativo apuesta. Aprendemos a través del otro, aprendemos interactuando, aprendemos platicando. En este espacio que nosotros estamos desarrollando, estamos haciendo un intercambio de ideas. Aunque sea de forma pasiva, yo vierto ideas que después se contrastan, se mejoran, se producen. Así lo hacen los niños en la escuela. El maestro propone alguna actividad, algún contenido, los niños participan, porque los niños son activos. Este proyecto dice, el niño debe participar, debe dejar la silla, debe dejar la butaca, debe participar, moverse en el aula, interactuar con sus compañeros, lanzar preguntas, debatir, investigar, para que él gestione, él cree este conocimiento. Vamos a tener también que va a aprender diversas formas de expresión artística y cultural que yo quiero mencionar en el libro de nuestros saberes de primer grado, la pirecua michoacana, un valor artístico-cultural que se menciona desde los libros de texto en la página 198 y que es un patrimonio cultural y artístico que se menciona que el niño reconozca desde su comunidad la importancia, el trabajo, el reconocimiento de diversos pueblos y grupos sociales y cómo esto puede contribuir a su aprendizaje. Que valoremos este respeto, esta libertad, para que podamos construir conocimientos, podamos construir saberes y podamos desarrollar este proyecto pedagógico. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo van a aprender? Ya vimos el qué, ahora vamos con el cómo.
¿Cómo lo van a aprender? Ya hemos hablado, maestras y maestros, de los diferentes proyectos educativos, de los diferentes proyectos didácticos, del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el método de indagación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje del servicio que este proyecto educativo nos brinda de una manera flexible, de una manera fácil, ágil, donde el alumno va a ser el centro de atención, la comunidad, y donde lo vamos a trabajar en 3 aspectos principales: en el aula, en la escuela y la comunidad. El alumno tiene que reconocer que estas 3 instancias son parte de su aprendizaje y de ahí se van a gestar los proyectos, que no van a ser proyectos al azar, son proyectos que el propio alumno, con guía y orientación de su maestro, van a estar estableciendo poco a poco. Seguimos con a través del sentido de pertenencia, que viene muy vinculado con esto. El niño tiene que saber que pertenece a una comunidad, que pertenece a una escuela, que pertenece a una región, que pertenece a un país, para que él pueda decir: yo soy parte de la comunidad, yo puedo resolver los problemas que aquí se plantean, yo puedo brindar soluciones creativas, a mí me afecta esta situación, así que me organizo con los miembros de comunidad, con mis amigas, mis amigos, mis padres, mis tíos, mis abuelos, para que podamos transformar la realidad, podamos transformar nuestro entorno y ya no sea una versión externa, sino que nosotros de la parte interna podamos desarrollarlo. Es por eso que el maestro es uno de los gestores que le debe decir al niño: explora tu realidad. Ya no tenemos que decir: vamos a aprender esta lección, niñas y niños. No, el niño ahora con su curiosidad, con su creatividad, nos tiene que brindar ese deseo, ese reto para que diga: maestro, yo quiero aprender ahora sobre el ciclo del agua, porque mi comunidad está muy escasa. ¿Por qué no hacemos algún proyecto para la captación de agua pluvial? Mi comunidad no hay eso. Entonces, el proyecto ahora ya no nace solamente de los libros de texto, sino que nace de la comunidad. Y los maestras, las niñas y los niños, lo articulamos a través de los contenidos y los procesos de aprendizaje. Van a identificar, como decimos, problemas y buscarán soluciones creativas a través de ¿qué? Diferentes lenguajes. El oral, escrito, artístico, entre otros. Es decir, vamos a aprender a través de la diversidad. No nos vamos a enfocar de que para un problema vas a hacer nada más un informe, va a ser un cartel, sino que puedes presentar una muestra gastronómica. ¿Por qué no hacer un día cultural de las regiones de tu comunidad, de las regiones de tu país, de tu estado? ¿Por qué no también invitas a la comunidad, a tus padres, a que ellos vengan, expongan también y puedan participar dentro de este aprendizaje? La siguiente, por favor. Ahora, de manera concreta, aquí tenemos algunos de los procesos de aprendizaje. Solo son algunos ejemplos de lo que se está aprendiendo. Ya dijimos el qué, el cómo, el para qué de este proyecto educativo. Tenemos primeramente el uso de diversas estrategias. No va a haber un único camino en los diferentes campos formativos, en los diferentes contenidos para llegar a un mismo objetivo. Debemos promover la creatividad. Debemos reflexionar y producir textos escritos de diferentes índoles, como la carta, el ensayo, la leyenda, el poema, las adivinanzas, los chistes, dependiendo del contenido, dependiendo del proyecto que se esté trabajando. Vamos a comprobar y argumentar, los alumnos van a realizar esas investigaciones, van a platicar con sus compañeras, con sus compañeros, van a debatir, van a reconstruir, van a destruir esas ideas y otra vez nuevamente a construirlas, porque a través de esa socialización van a argumentar y van a desarrollar ese aprendizaje. Van a utilizar los números naturales para poder desarrollar todo tipo de proyectos didácticos, van a exponer y debatir ideas, van a relacionar e interpretar conceptos, saberes comunitarios, como lo decimos, que ahora la ciencia y los saberes comunitarios no están peleados. Hay que rescatar tanto el conocimiento científico, que tiene validez, con los saberes comunitarios que se articulan y que ahora nos dan una mejor visión para poder interpretar estos proyectos. Los niños y las niñas reconocen sus derechos. Dentro de los proyectos, ellos también reconocen que participan, que deben respetar al otro, que tienen igualdad, que tienen una responsabilidad social. Ahora con su comunidad van a realizar un proyecto como el del agua limpia, por ejemplo, para todas y todos. Tiene una responsabilidad social, porque ahora ellos reconocen que son partícipes y si están realizando este proyecto, no van a llegar a su casa ahora a tirar el agua o a desperdiciarla. Si es una problemática que se presenta en la comunidad. Moldean y resuelven problemas, ya lo dijimos, de la cuestión matemática, también cuestiones de problemas sociales, etc.
Van a usar tablas y gráficas, como lo dijimos, usan operaciones básicas en todo. Desde que va a la tiendita, realiza una operación básica para poder comprar algún producto. Cuando su madre le entrega también algún dinero para que realice algún mandado, alguna actividad, también ahí está realizando operaciones básicas. Y que nosotros como docentes tenemos que articularlas en los proyectos para que no solamente se quede el algoritmo, que nosotros como docentes digamos, aquí está el algoritmo de la suma y la resta. Tiene estos elementos, sumandos, tiene un resultado, pero ahora, ¿cuál es su funcionalidad? ¿Cuál es ese principio social? ¿Cómo lo voy a utilizar en la vida? Que después no diga, por ejemplo, el ejemplo que nos presentó el doctor Díaz Barriga, que nos dijo de la multiplicación, si les doy durante tantos días 8 pesos, ¿cuántos vas a tener a los 4 días? Y que solamente interprete que son 8 por 4, pero que no le dé esa función social. Va a explorar y construir, va a emplear lenguajes artísticos, como ya lo expusimos, que va a tener que buscar la diversidad de su comunidad, de todo México, de su estado, de su localidad. Va a recolectar, registrar, leer y comunicar información, porque el conocimiento, los saberes no deben quedarse plasmados en la escuela, deben romper fronteras, deben ir más allá, que tengan un impacto social. Y cuando nosotros como maestras y maestros, en apoyo con los padres de familia, logramos que estos proyectos impacten verdaderamente en la comunidad, es cuando podemos decir, ahora sí, estamos educando para la vida. Estos proyectos migraron, no solamente presentamos productos o evidencias en la escuela, sino que tienen un impacto más allá. Valoramos la diversidad, ya dijimos educar en la diversidad para poder promover los valores fundamentales que este proyecto menciona. Interpretamos mapas y diagramas que son básicos, que ya los vimos también. Establecemos acuerdos y reglas de convivencia para la cultura de la paz. Una parte es importante desde la educación primaria. Cuidamos de sí mismos y de su entorno, ya que dijimos, somos seres sociales, somos seres que estamos en interacción con otros, así que me cuido yo para poder cuidar al otro. Proseguimos, por favor. Ahora, finalmente, ¿qué fortalecemos con esta propuesta, con este proyecto educativo? Primeramente, el eje central. Reconocemos los valores de la solidaridad, el respeto y la honestidad a través de todos los días. ¿Cómo vamos a representar la honestidad? Con el paso del día, siendo honestos desde casa, no diciendo mentiras, no engañando a las personas. Dice, por ejemplo, cuando llego a clases y me dice, maestro, no pude hacer la tarea porque no le entendí. Pero después resulta que estuvo en una fiesta, estuvo en un baile, estuvo en otra situación. Desde ahí no se está respetando el principio de la honestidad. Así que decir con nuestras alumnas, nuestros alumnos, toda la comunidad, la honestidad es mejor decir, no tuve la oportunidad, maestro, no hay ningún problema. Vamos entonces nosotros, vamos a crear un equipo de trabajo, vamos a utilizar una mesa con las alumnas y los alumnos para que podamos resolver eso y no te quedes vacío de esa actividad, de ese contenido. Vamos a ver el valor, de la solidaridad, apoyando a nuestros compañeros también cuando llega alguna situación que nosotros necesitamos apoyarlo. Por ejemplo, si al compañero se le cayó su almuerzo, podemos compartirlo. Desde ahí estamos fomentando el valor de la solidaridad, compartiendo un poco del nuestro para que cuando seamos adultos independientes también manifestemos eso, el apoyo, la comprensión y el cuidado del otro. Tenemos también, ya decíamos, el respeto, que también el respeto por las personas, por la naturaleza. A partir de esto, vamos a poder fortalecer el conocimiento sobre las ciencias, los saberes comunitarios, las emociones, el arte y la cultura. Vamos a aprender a aprender. Tal vez es un concepto que ya hemos utilizado bastante de los años 90, Jacques Delors, pero que ahora este proyecto educativo rescata la autonomía del alumno, de la alumna. Que el alumno ahora reconozca a través de los proyectos didácticos que los construya desde su inicio. Vamos a realizar este proyecto, ya lo nombramos. ¿Qué actividades vamos a realizar? Vamos a realizar nuestro cronograma de actividades, vamos a delegar responsabilidades. ¿Qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a entregar? ¿Cuándo lo vamos a presentar a la comunidad? Todo eso es el aprender a aprender. Los niños y las niñas son responsables de su aprendizaje. Ellos mismos dicen la guía, las pautas para poder promover ese aprendizaje. Ellos mismos lo evalúan. Si vamos a hacer este proyecto, ¿por qué no realizamos una encuesta a los participantes para que vean cómo fue nuestro desempeño, cómo fue nuestro trabajo? ¿Por qué no nuestros padres también vienen y colaboran y nos dan su opinión? ¿Qué nos falta? Expertos también en el tema para que de esa manera podamos desarrollarlo. Los niños están gestando, están desarrollando
esas habilidades. Valoran su entorno, como ya lo hemos mencionado, para su transformación social y se reconocen como integrantes de su comunidad. Eje, aquí nada más hay que mencionarlo, la comunidad, porque son seres críticos, desarrollan su pensamiento, tienen participación y tienen la oportunidad de desarrollar todo eso en comunidad, en colectivo, para apreciar y valorar la diversidad. Por favor, la siguiente. ¿Cómo me doy cuenta de lo que aprendieron? Ya vimos el qué, el cómo, el para qué. Ahora, ¿cómo? Hay diferentes estrategias, diferentes formas para podernos darnos cuenta de que los alumnas y los alumnos están aprendiendo. Aquí tenemos una que claramente se especifica, una demostración del aprendido. Podemos invitar a la comunidad educativa, a las escuelas cercanas de primaria, de preescolar, de secundaria, que vengan, participen, se involucren, conozcan, que vean todo lo que hicimos en un trayecto formativo, desde la lectura, desde la escritura, si hicimos desarrollo de comprensión lectora, si tuvimos artes, si tuvimos proyectos matemáticos, para que ellos participen, toquen, exploren, puedan brindar sus ideas, pero que vuelva un conocimiento que no se quede ahí estático, porque ese conocimiento de la demostración de lo aprendido evoluciona. Cuando nosotros todavía invitamos a alguien más, ellos dan otra perspectiva y ese conocimiento vive, ese conocimiento se mueve, ese conocimiento continúa, que se llevan estas personas que también participan, que son valiosos integrantes en la comunidad. Y donde además tenemos en el aula, para poderlo especificar un poquito más, los ejercicios en el pizarrón, que día con día los estamos haciendo, el cuaderno del aula, el repaso y ejercicios en clase, las preguntas y cuestionarios y el diálogo en clase. Son solamente algunos de los insumos que como docente podemos utilizar, maestras y maestros, para poder valorar. Ahora, ¿qué vamos a aprender con este proyecto formativo? Avanzamos, por favor. Y finalmente, para terminar esta exposición, una pequeña muestra de lo que se realizó en esta demostración del aprendido. Cómo se viven los proyectos, en especial en escuelas multigrado, en escuelas que quedó como anillo al dedo este proyecto educativo, porque se trabaja desde el niño más pequeño hasta el niño más grande en comunidad. No separamos o fragmentamos niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, sino que todas las maestras, los maestros, trabajamos en conjunto de manera colaborativa. De forma especial, en mi caso, es una escuela tetradocente de 4 maestras y su servidor, y trabajamos en conjunto. Buscamos actividades globales, actividades donde todos los niños puedan participar, desde el más pequeño hasta el más grande, y participen, interactúen todos. Y poco a poco, conforme el nivel de cada uno de los niños, se van separando un poco las actividades en base a esos contenidos, esos procesos de desarrollo, pero después vuelven otra vez a articularse en una forma de evaluación, una forma de presentar todos esos contenidos. Empezamos juntos, tomamos particularidades, tomamos específico de cada uno, pero regresamos otra vez y terminamos juntos, porque si lo empezamos, debemos terminarlo de la mano. ¿Pueden proyectar el video, por favor? Nada más es necesario que lo reproduzca, por favor. Tiene aquí una forma de reproducirlo. ¿Se pueda? Si no, se los narro, no se preocupen. No se preocupen. Es un video que se desarrolló en la comunidad de la Escuela Primaria Rural Federal Revolución, donde yo soy docente. A base de proyectos, trabajamos proyectos didácticos, donde las madres y padres de familia y comunidad pudieron participar, como les comentaba, de una fase o grado donde integramos todos estos campos formativos, donde integramos todos los ejes articuladores, donde integramos todos los contenidos y procesos de aprendizaje en esta escuela multigrado. Los niños y las niñas presentaron diferentes cuestiones, desde la lectura, análisis de textos literarios, crearon obras artísticas, integraron las ciencias con las fases de la luna, desarrollaron volúmenes y cuerpos geométricos, también el arte y la expresión artística, después acá un poco más de papiroflexia, por acá al fondo también más distribución del color, el arte, las expresiones artísticas, y todo eso fue en colectivo a través de un proyecto que se gestó en la escuela por las alumnas, por los alumnos, por las madres de familia, donde decíamos lo más importante era mi comunidad. Así que todo partió del proyecto de mi comunidad, que lo titulamos Mi Comunidad. Soy parte de ella y del resto de México. Y de ahí se fueron gestando todos estos proyectos que se van separando, pero de uno articulador, porque ahora uno de los grandes problemas, como aquí lo tenemos, es que ¿cómo vamos a articular todo este proceso? Vean aquí, a través de un solo proyecto articulador van gestándose otros para desarrollarlos, como la expresión artística,
como aquí tenemos el desarrollo también de la cuestión plástica, la convivencia, el desarrollo de las matemáticas, que aquí lo podemos ver los cuerpos geométricos, la escritura y la lectura, que se manifestaron a través de diferentes expresiones, diferentes poemas, y también la cuestión social. Así que a través de un solo proyecto podemos articular un sinfín de contenidos y procesos que ahora es uno de los grandes problemáticas. Maestra y maestro, ¿tengo que hacer un proyecto de cada uno de los contenidos? No, tiene que crear su creatividad, tiene que desarrollar las actividades en conjunto con las niñas y los niños, con los padres de familia, para que a través de proyectos integradores podamos articular todos estos procesos de aprendizaje, todos estos contenidos y podamos hacer algo real, algo tangible, algo que se manifieste dentro de la comunidad. Pues les agradezco, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan Manuel. A quienes nos están viendo, nos están escuchando, les decir que el proyecto educativo, la propuesta educativa que tiene la Nueva Escuela Mexicana es una propuesta profundamente humanista, con bases científicas sólidas, construida para el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Madres de familia, tengan por seguro que sus hijos, padres de familia, tengan por seguro que sus hijas tendrán los conocimientos necesarios y, muy importante, los valores que se requieren para continuar con su carrera profesional y sobre todo para la vida. Esto es lo que hemos estado explicándoles durante estos días. Antes de darle la palabra a ustedes, quisiera comentar dos pequeñas cosas. Una tiene que ver con que hubo, lo dijimos desde el principio, muchos diálogos, muchas pláticas con muchos integrantes de las comunidades científicas, escolares y demás, pero hubo unas pláticas y diálogos que se hicieron con las comunidades indígenas y afromexicanas. Fue esto aproximadamente en el 2020, donde se estuvieron haciendo esas pláticas, qué les interesaría que estuviera más, y en este mes de agosto, se está regresando con esas comunidades a decirles, este es el resultado de los trabajos que tenemos, conozcan los libros de texto, vean de qué se trata, y es un trabajo en estos días se ha tenido reuniones con más de 4.500 personas de comunidades indígenas y afromexicanas en regreso de lo que algún momento dialogamos. Muy interesante todo ese trabajo que se ha estado realizando. En estos días, a la par que estamos teniendo estas pláticas, se estaban realizando estas reuniones con estas comunidades. Y un detallito más, muy rápido. Ayer quizás fui muy rápido y no pude aclarar perfectamente lo de telesecundarias y decirles que de verdad el gobierno de México encontró un sistema de telesecundarias completamente desmantelado, olvidado, existía en el papel y siempre sabía cuántas telesecundarias había, pero era una situación que se veía como una, digamos, no ponerle atención a la necesidad de todas esas alumnas y alumnos de las secundarias era algo que no nos los podíamos permitir. Y hubo que hacer muchos trabajos, mucha coordinación y efectivamente en este mes de agosto también y seguramente entre septiembre a más tardar en octubre podremos tener todas las condiciones necesarias de las 18.855 telesecundarias para que estén en condiciones de ser utilizadas como lo que se necesita. Recuerden que cuando hablamos de telesecundarias hablamos de las zonas más alejadas de la geografía de México. Estamos hablando en lugares donde se requiere, donde no es posible tener escuelas de organización completa. De esos lugares estamos hablando. Y ahí ahorita ya tenemos exactamente el 30% de instalados, le llaman los decodificadores y las antenas para la recepción satelital para que puedan tener la información que se está adecuando de los nuevos libros de texto hacia telesecundarias. Nos falta, sí, algunas secundarias que aún a estas alturas, fíjense lo grave, aún no tienen luz.
Y en esos estamos trabajando. Son pocas, pero estamos tratando de resolver ese asunto. Y lo mismo que tendríamos que hacer con las pantallas. Ahí contamos mucho con el apoyo de las autoridades educativas de los estados y estamos construyendo con eso. Y me preguntaban acerca del disco duro, solo es en algunos estados donde las autoridades educativas de los estados están dando ese disco duro porque saben que los maestros los necesitan. Sin embargo, lo que nosotros estamos dando es el paquete de conectividad para que puedan trabajar en mejores condiciones. Esta es una tarea que estamos desarrollando, pero aún tenemos pendiente y la vamos a concluir. Es por justicia, por justicia. El Internet, aquí estos codificadores son para las escuelas que aún sin tener Internet pueden tener la información. Por eso les decíamos, son para todas. Para las 18,000 habrá estos codificadores. En eso estamos. Llevamos instalado el 30%. Las escuelas que además tengan instalado el Internet, que también se está desarrollando, podrán hacer uso de más herramientas tecnológicas. Pero esto se llama codificador, para que puedan ellos leerlo aún. Si se necesita la pantalla y la energía eléctrica, eso sí, ¿no? Tenemos 600 aún sin energía eléctrica, pero estamos trabajando para que esto sea resuelto a la brevedad. Pero era casi la totalidad de las escuelas, era una situación tremenda y se ha trabajado durante mucho tiempo. Obviamente hubiéramos querido resolverlo antes, pero de verdad sí nos detuvo un poco el tiempo de la pandemia, pero ya, ahorita se está resolviendo esa situación. Bien, tiene la palabra Jaime Mendoza. Hola, buenas tardes, maestra Leticia, compañero maestro, especialistas. Me presento, mi nombre es Jaime Mendoza, soy creador del canal de YouTube Soy Docente, que informa a los maestros a nivel nacional, todo lo que tenga que ver con los maestros. Mira, como efectivamente son preguntas muy específicas, creo que lo más recomendable es tomar en cuenta todas esas preguntas para que las podamos contestar hacia los maestros en la semana de formación que empieza el próximo lunes. Pero en lo general lo que les podemos decir es que obviamente el programa de mejora continúa, no hay posibilidades de no hacerlo porque todo el trabajo que realizamos tiene que ver con una formación permanente, con estar permanentemente revisando nuestro quehacer educativo. Entonces, las preguntas son muy específicas. Quiero decirles, no lo traje aquí, lo estaba revisando justamente antes de venir para acá, cuáles son las adecuaciones. Y entre el programa sintético que estuvimos trabajando todo el año, durante todo el ciclo escolar pasado, y las adecuaciones, y las tenemos perfectamente ubicadas, no son significativas, son pequeñas, pero podemos aclararlas en las sesiones que se tenga esta siguiente semana. Es claro que no pretendemos que en una semana se pueda tener toda la información, o sea, todas las adecuaciones que se van a hacer. Lo cierto es que todos los maestros y las maestras sabemos que el primer mes de trabajo con los alumnos y las alumnas tiene que ver desde las características de qué tipo de alumnos llegan con nosotros. Hay que saber cuáles son las características de nuestros alumnos, cuáles son los conocimientos que tienen. Yo ya, como maestra, cuando recibo mi grupo, sé en el plan, estudios en el programa, cuáles son los conocimientos que tengo que desarrollar. Por lo tanto, eso sí los tengo que saber. Los niños no lo saben, lo sé yo. Entonces tengo que ver cuál es el nivel en el que llegan los niños para que vea yo de dónde tengo que partir. Eso lo hacemos todos los maestras y maestros las primeras semanas, el primer mes. Habrá oportunidad para contestarles todas estas que tienen que ver con cómo vamos a trabajar en los consejos técnicos. Hay días para descarga administrativa, pero esta no es carga administrativa. Este es contenido pedagógico. Este es cómo vamos a trabajar la didáctica para ver cómo lo vamos a abordar con nuestros alumnos. Plantear cuánto tiempo para esto, cuánto tiempo para lo otro, es no tener todavía en la práctica cómo se desarrollan. Mis propuestas que hacen lo que me dice el plan de estudios que debo cumplir, lo puedo cumplir con 3, 4, 5 proyectos
¿O lo debo cumplir con 5 proyectos de aula, con 2 proyectos de escuela, con 3 proyectos comunitarios? No es un asunto de cantidad, es fundamental, es de lo que estuvo diciendo Juan Manuel, Marcel y Ángel el día de hoy. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Qué van a aprender? Y si nos tardamos más tiempo, y lo decía muy bien Juan Manuel, con un proyecto que no venía establecido aquí en el libro de texto, pero yo lo desarrollé y ahí pude conseguir que los alumnos aprendieran esta parte que yo quería, no hay problema, porque sí estamos reivindicando sobre todo la autonomía profesional del docente y cada uno de nosotros sabe en qué región, en qué salón, con qué personas estamos participando. Eso es lo más importante, reconocer que podemos nosotros cubrir los planteamientos del plan de estudio en la realidad con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Eso es muy, muy importante. Partes específicas, con gusto lo platicamos y las explicamos, y a los maestros y a las maestras decirles que vamos a estar junto con ellos en los consejos. Tenemos, en los días que haya el consejo, tendremos que estarlo trabajando. Les decía ayer y lo repito, vamos a escucharlos también, pero que tengan seguro que nosotros partimos de la realidad de lo que se está trabajando y lo que queremos es tener egresados de la educación básica con conocimientos sólidos que les permitan enfrentar la posibilidad de una pregunta, de un examen, decíamos hace rato antes de entrar aquí, si tú enseñas verdaderamente a entender lo que se está leyendo y te dicen en cualquier ejercicio, lee este párrafo y contesta determinadas preguntas, ¿qué es lo que dijimos hoy? Estamos preguntando, que contesten, que digan, que lean y contesten. Teniendo esas habilidades puedes contestar cualquier ejercicio y esos ejercicios los haces todos los días y la reafirmación del conocimiento la haces todos los días. Y me voy a extender un poquito nada más en lo que decía el maestro Juan Manuel de la importancia de los valores. Esta propuesta pedagógica es uno de sus ejes fundamentales, es fortalecer los valores que se establecen en casa. El valor de la honestidad es fundamental y no lo debemos olvidar y lo tenemos que reafirmar. Pero no se trata de decirlo un día, vamos a ver, ¿qué significa honestidad? Saquemos el diccionario, veamos qué significa, ya entendimos todos qué es la honestidad, ¿verdad? Porque eso dice el diccionario. No, es un valor, o sea, que se va a practicar todos los días y a cada momento de la vida de los alumnos dentro del aula. Y eso solo va a confirmar lo que se practica en las casas. La honestidad, el respeto, la solidaridad, la empatía, la inclusión. Y es maravilloso, ¿no saben? Es maravilloso ver cómo las niñas y los niños pueden de una manera práctica entender la posibilidad de convivir con alguna persona que tiene discapacidad. Discapacidad leve que puede estar integrada al grupo, es una maravilla cómo lo integran, cómo lo cuidan, cómo están al pendiente, pero depende de cómo el maestro involucró al grupo para que eso se pudiera hacer. Lo vemos diariamente en las escuelas. Entonces, la cuestión de los valores es algo que lo tenemos marcado todo el tiempo. No sé si el maestro Díaz Barriga quería decir algo sobre estas preguntas y estamos en comunicación, claro. A ver, tomo un tema que a mí me ha preocupado mucho y, maestro Jaime, sabes que es un problema que incluso nos causó algunos roces por ahí, que es el programa analítico, el famoso programa analítico. El programa analítico se ha entendido como un documento y el programa analítico es un proceso, y esto es lo más complicado que quizá por error nuestro no lo hemos logrado explicar suficientemente. Esto es, yo no puedo pensar ahorita el proyecto que voy a desarrollar en el mes de noviembre, sencillamente porque desconozco el contexto que esté pasando en mi región, en mi contexto, en mi colonia, en mi país. O sea, cuando pensamos el programa analítico, pensamos en la posibilidad de, teniendo una especie de mapa de contenidos obligatorios de los campos formativos,
que el Consejo Técnico Escolar dijera, por eso es cada mes, es que tenemos que hacer estos ajustes, tenemos que reorientarnos hacia esta tarea o incluso tenemos que rearmar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo digo con cuidado, pero me preocupa. Estamos viendo que directores y supervisores no están entendiendo el programa analítico. Y están, no todos, y están de alguna manera diciendo, entregue el programa analítico del año que entra. Es que esto es imposible, porque si es un proceso, es algo que se va a ir haciendo paulatinamente en el trabajo, digamos, mensual del Consejo Técnico Escolar, pero cotidiano de la vida escolar y de lo que esté pasando en el contexto social. Hay otro tema que también es candente, o no sé si la palabra sea candente, pero es que entiendo yo, y creo que el otro día yo respondí mal, que es la actualización continua de docentes. El problema es que el sistema mexicano tiene varias instancias que se encargan de esta tarea. Entonces, por una parte tenemos Mejoredu, tenemos UCICAM, que exige algo para la promoción docente, y por otra parte también tenemos, o sea, lo que hace la federación, pero también lo que las entidades federativas aportan. Entonces, ahí estamos como en un juego de múltiples elementos, pero creo que todos están apostando a la misma finalidad, que es crear proyectos de actualización docente donde los docentes voluntariamente, y esto sí, hasta donde yo entiendo, es en su tiempo extra, porque se realiza viernes en la tarde y sábados en la mañana, o sea, es en su tiempo extra, donde ellos de alguna manera asumen la responsabilidad de tomar un curso o un diplomado de acuerdo a lo que ellos consideran que les va a ser de utilidad, porque esto es muy importante, o sea, no es decirle al profesor tienes que hacer sino hay esta oferta, y por eso aquí es importante esto que dije de que hay varios sectores que hacen la oferta, hay esta oferta y tú decide la oferta que a ti consideres que es relevante para tu actualización. Yo pienso que eso es importante tenerlo presente. Judith Hernández. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Judith Hernández, de Canal 11. Ya adelantaba un poquito la secretaria sobre lo que voy a preguntar, pero bueno, pues hemos visto estas 2 semanas que la educación pues era integral, humanista, basada en proyectos, una educación para la vida, que tendrán aprendizajes significativos, etcétera. Pero la duda era justamente si estos aprendizajes pues van a ser suficientes, van a ser compatibles, digamos, con lo que ellos se van a encontrar al ingresar, por ejemplo, al nivel medio superior. Y si habrá o se piensa también pues continuar esta transformación educativa también hacia los siguientes niveles. Y también, si me lo permite, quisiera saber si nos puede hablar un poquito de esta reunión que tuvieron con el CENTE, en la que pues cerraron filas, ¿no?, en torno a la distribución de los libros de texto. Maestro Juan Manuel y ahorita yo. Pues un poco hablando de la primera pregunta, si los contenidos van a tener la suficiencia para abordar, como dice, todo lo relacionado con las siguientes fases o grados, en este caso media superior. Recordemos que hay varios elementos dentro de este proyecto educativo que son esenciales. Primeramente tenemos, ya se mencionó en la exposición, el proyecto sintético, que son contenidos de observancia nacional, y que a partir de ahí las maestras, los maestros, las comunidades educativas van a construir, van a discernir, van a aumentar, van a
ver qué necesidades reales también de contenidos y aprendizajes y procesos necesitan. Hay que entender, tenemos primero la observancia general, el programa sintético, que se debe cumplir tanto en el norte como en el sur, en el centro. Posteriormente regresan al plan, al programa analítico, donde por medio de 3 planos, que los recordamos, el plano de lectura de la realidad, la contextualización y, ojo, el codiseño, es ahí donde se va a ver la suficiencia. Si esa comunidad educativa necesita algo más que no venga dentro de los contenidos de observancia general del programa sintético, es ahí donde las maestras, los maestros van a aportar, la comunidad va a discernir, va a decidir, me queda corto este contenido, este proceso de aprendizaje, por eso tengo esa autonomía, voy a abonarle más a voy a poder por otra línea trabajar este contenido, este proceso, porque aquí hay esa necesidad, aquí existe esa problemática. Es las comunidades educativas quienes van a decir o van a poner su pared o su punto de partida. Yo voy a llegar hasta este punto, yo voy a llegar más allá porque yo lo necesito, pero siempre bajo una norma, algo que es esencial en todo el país. Y es lo que les decíamos, el programa, el codiseño, el plano del codiseño. Gracias. ¿Me permites? La primera parte ya la había contestado un poco, pero la de la reunión que se tuvo por parte de la Secretaría de Educación Pública, de la secretaria, con la dirigencia nacional del CENTE. Ellos pidieron la reunión, las hemos tenido en otras ocasiones con las diferentes expresiones sindicales, porque estamos siempre en un diálogo permanente que nos permita conducir los destinos de la Secretaría y de la Educación lo posible. O sea, no es la primera vez que nos reunimos, ni con esta expresión ni con otras expresiones. La solicitaron ¿para qué? Para decirnos que para ellos, y lo dijeron públicamente, que para ellos la participación política de todos es respetable, pero que no están de acuerdo, y en lo cual nosotros coincidimos, en que esas disputas políticas se lleven a la arena de la escuela pública. Eso fue lo que dijeron, lo dijeron por escrito, y fueron a reiterarlo a la Secretaría de Educación Pública. Otro de los puntos que plantean es, los maestros están siempre al frente de las transformaciones en el país y por lo tanto ahora están completamente de acuerdo en la transformación educativa que está impulsando el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en este país por mandato del pueblo. Recuerden, 1 de julio del 2018 hubo un mandato para que el país circulara por otra vía en la cual estamos y la transformación de la educación está en eso. Ellos plantearon la situación de estaban de acuerdo con la propuesta de transformación y en relación con los de los libros de texto gratuito decían, no solamente estamos de acuerdo en que se utilicen, o sea, no es que se repartan, es que se tienen que utilizar, sino nosotros consideramos que tienen que estar todos los libros de texto gratuito en las aulas al inicio del ciclo escolar y ahí en ese camino nos vamos a encontrar. Y esa fue la reunión, muy buena por cierto. Miguel Ricaud. Muchas gracias, buenas tardes, secretaria, funcionarios. Saludamos a, no son funcionarios, son a maestros. Investigadores, la única. Investigadores. Una disculpa. No. Gracias por las conferencias de prensa que se realizaron. Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me llamo Miguel Ángel Ricaud, mi canal es Miki Noticias de YouTube. Creo que la pregunta que nos quedaría más al pueblo de México sería, ¿qué es lo que quieren lograr con esta transformación de la educación? Ya nos explicaron que quieren transformar la educación, pero ¿cómo ven a los niños en un futuro ya transformados? ¿Qué es lo que se quiere lograr en la juventud? Por ejemplo, tenemos que hoy se dieron los resultados de Comipems, en donde muchos niños ya pudieron entrar a las preparatorias, unos niños sí se quedaron, otros niños no se quedaron, algo relacionado también con respecto a la pregunta de nuestra compañera. Vamos a ver en un futuro a niños que sean más profesionistas, a niños menos rechazados, vamos a ver a niños que sepan solucionar algún problema de rechazo en algún momento.
Vamos a ver a niños que se van a enfrentar a estas instituciones que a la mera hora van a seguir rechazando niños y los niños se van a quedar varados o esto se va a corregir a un futuro. Se plantea corregir esto, que todos los niños ya sean aceptados en las preparatorias o en las universidades. Por ejemplo, también quisiera que nos explicaran que hace poco, con respecto a la UNAM, salió cierta tendencia en redes sociales en donde empezaron varios jóvenes a publicar sus rechazos de la universidad o cómo los sueños les fueron truncados porque no ocuparon un lugar en la escuela o soñaban con ser licenciados o realmente tuvieron una licenciatura, fueron contadores, fueron médicos y terminaron con un sueño truncado, que trabajando en un Oxxo, que trabajando en las calles o en un tianguis o vendiendo aguas. Y fue una tendencia bastante, se podría decir triste, pero reveladora, donde pues la juventud se expresaba y eran una gran cantidad de videos donde se demostraba esta como falla, ¿no? Donde los jóvenes tratan de luchar por llegar a un lugar y a la mera hora ese sueño era truncado porque se les explicó desde antes, desde la primaria, desde el kinder, oye, estúdiale bien para que llegues a ese lugar y alcances la victoria, y pues sabemos perfectamente que la vida no es así. Entonces, ¿se planea solucionar todo esto? ¿Pensamos tener más profesionistas a futuro? ¿O cuál es la idea de los jóvenes a futuro ya transformados? Muchas gracias. Gracias. Empieza Ángel y termino yo. Yo nada más diría tres cosas. La primera es que esperamos ciudadanos responsables. O sea, ciudadanos que no consideren que ser ciudadano es ir a votar el día de la votación, sino que entiendan que si no nos comprometemos todos con este país no va a mejorar. Se ha dicho que el perfil de egreso es de capacidades, pero un concepto que está asociado a capacidades es el bien social, porque esto es importante, pero también el desarrollo o las posibilidades de desarrollo económico de una nación, en este caso la nuestra. O sea, de alguna forma esto implica ciudadanos responsables con ciudadanos democráticos. Una segunda cuestión que yo me parece que es relevante es buscamos que se construya, porque cada quien tiene que construirse una persona armónica. Esto es, una persona que además de tener conocimientos, también tenga algo que se ha dicho aquí, actitudes, pero actitudes también de responsabilidad social, actitudes de respeto al otro. O sea, estamos viviendo un momento muy duro en la sociedad mexicana donde el mínimo respeto no está existiendo entre nosotros. Y lo otro, no sé cómo redactarlo, pero como lo escribí, es el ideal de la educación, y esto lo encuentra uno en los acuerdos de UNESCO, por ejemplo, sobre educación superior. Cada congreso mundial de UNESCO, de los 3 que ha habido sobre educación superior, este tema está en el foco. El ideal de la educación es que nadie se quede sin acceder al derecho de la misma. Tenemos problemas y yo pienso que no podemos tampoco decir no existen. Nuestras instituciones tienen problemas de oferta-demanda educativa y esto causa esta situación que vivimos en el país, que vivimos en algunas instituciones, de que un grupo de aspirantes no logra obtener un lugar en ellas. Cuando hablamos de que queremos formar
personas armónicas, tiene que ver no solamente con la necesidad individual de tener que continuar con los estudios, que sí queremos que continúen con estudios de otros niveles, sino queremos que resolver otro tipo de problemas. Queremos resolver el problema de la salud. ¿Por qué uno de los ejes fundamentales es una vida saludable? Porque ningún esfuerzo de gobierno puede funcionar para tener hospitales y medicinas si no trabajamos desde el principio la prevención. Entonces, lo que necesitamos es que haya más enfermos para que signifique, de enfermedades que se pueden curar, que signifique que el sistema de salud pueda salir adelante. Entonces, tenemos que empezar desde la educación a una vida saludable, y esa es una persona armónica, para evitar eso. Queremos tener menos problemas de inseguridad, necesitamos que haya personas responsables, personas que vean al otro, personas solidarias para evitar eso. Tenemos el problema de la violencia en el noviazgo, necesitamos platicar con los estudiantes acerca de la importancia de llevarte bien con los otros. Uno de los valores es el respeto, cómo lo trabajas. Entonces, en la formación que estamos haciendo, que estamos proponiendo, tiene que ver con muchos resultados. Sí, el de seguir estudiando, pero también cómo quiero vivir después de terminar la educación básica. Cómo queremos que se desarrollen, que puedan ser ciudadanos, ¿sí? Pero en la lógica de cómo participo en mi comunidad para seguir adelante y cómo obtengo un mejor trabajo. Por eso también estamos en una propuesta económica, porque necesitamos que haya más trabajo para todas las personas, sí es cierto. Necesitamos que sepan resolver ejercicios que les permitan en algún examen salir adelante, claro que sí. Por eso necesitamos que haya fortaleza en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. No repetición, no actitud memorística, sí una actitud que permita que aprendan cada vez más y puedan contestar un examen y podamos generar más espacios. Tenemos que buscar las más opciones. Ahorita tenemos en nivel media superior más opciones que no se reducen solo a las prepas o a las vocacionales. Eso es lo que tenemos que generar. Hay muchos retos todavía en la educación que tenemos que trabajar y para allá vamos. Pero ese tipo de personas estamos con conocimientos científicos sólidos y humanistas, para que puedan vivir mejor. Decía la última parte de la intervención del doctor Díaz Barriga, necesitamos que sean felices. Y efectivamente, la felicidad debe ser un objetivo de todos nosotros, del gobierno y de la educación. Eso es importante. Y no contesté hace un rato la pregunta de Judith, el tema de lo que me dijeron los representantes del CENTE y lo que estuvimos platicando acerca de qué va a pasar con los estados que no quieran repartir los libros. Nosotros decimos, se tienen que repartir, es una obligación constitucional, es una responsabilidad que está en la Ley General de Educación, es una responsabilidad que está en las leyes de educación de los estados. Los libros tienen que estar en las aulas. Nos vemos después. Buenas tardes. Gracias.